Dice la palabra en el capítulo número 6 de el libro de Hebreos. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Amén. Vamos a orar. Quiero leer en esta versión, que es la versión lengua actual. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvos. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar al pueblo elegido. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperaron a recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin duda, ni un instante sigamos el ejemplo de los que confían en el Señor, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Padre, amado Dios, te pedimos que traigas paz. A ti, gloria, Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Y vamos como decíamos, a continuar con lo que es la secuencia de estos estudios, hermano. Hoy vamos a hablar en la idea o en el tema lo que nos relaciona con la salvación. Le sumaría una frase más. Lo que nos relaciona con la fe, o las cosas que nos relacionan con la fe. Es decir, hay aspectos que nos van, o que a cada creyente lo relaciona con su fe, con el creer en el Señor. Actitudes que lo relacionan. Por ejemplo, vamos a ver, hemos estado últimamente hablando, hermanos, en los versículos anteriores de lo que comprendía de la actitud de aquellos que dice el verso 4 de este capítulo número 6, que dice que porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
al Hijo de Dios. Esos versículos son los que desarrollamos en el estudio pasado y hablábamos de que dentro de este trasfondo que se está hablando de este grupo de creyentes, enfatizamos la palabra creyente. Y al hablar de estos creyentes, el escritor acá hace ver que estas personas creyentes fueron prácticamente iluminados, fueron personas que gustaron, fueron personas que tuvieron acceso al Espíritu Santo, son personas que gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo. Por supuesto, se está refiriendo a un sector dentro de estos hebreos creyentes. Digo de no todos, pero sí de una buena mayoría. Está diciendo que estos que han tenido este privilegio de haber sido iluminados, de haber gustado, de haber experimentado lo que serían las manifestaciones del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra, y que estos recayeran o recaen, es imposible que puedan ser renovados o restaurados. Estuvimos explicando que el trasfondo de esos versículos no está hablando de salvación, está hablando de creyentes. Y por ejemplo, decíamos que para aclarar y no confundir estos versículos del 4 en adelante, que se está refiriendo a personas salvas, decíamos que íbamos a rescatar las escrituras que hablan en el griego de esas palabras, como decir iluminados o gustaron, para que descartemos que obviamente en esos versículos no se está hablando de personas salvas, porque en esos versículos pues ha habido una controversia de que si el creyente cae, es imposible, según la manera que lo interpretan, es imposible que estos puedan ser renovados. Entonces en esa idea cierran la puerta al reconcilio. Pero aquí no está hablando de salvos, aquí está hablando de personas que obviamente pues se refiere a ese grupo de hebreos, tal vez no a todos, porque eso lo vamos a ir aclarando a continuación. Pero por ejemplo, como para ir dando una claridad a estas frases o a estos versículos, el gustaron en el griego decíamos que se refiere a la palabra geumai, que lo que significa es, no está diciendo salvación. La palabra geumai significa probar, saborear, es decir, todos esos derivados vienen de esa misma palabra griega. Se lo vuelvo a decir, es geumai, probar, gustar, saborear. Todo esto es en sí la palabra gustar, que es el que aparece acá, al igual que iluminar. Entonces en ese caso obviamente se está refiriendo a ese grupo de hebreos creyentes, vuelvo a insistir, acuérdese
No estoy hablando de creyentes salvos, estoy hablando de creyentes. Y explicamos que el que uno diga ser creyente no significa que es salvo. Porque creer, pues cree en el mismo Santiago, dice cree en los demonios y tiembla. Entonces no es la garantía, no está hablando de personas salvas. Está hablando de personas geumai, que gustaron, que saborearon, que experimentaron. ¿A qué se refiere? Está refiriéndose a estos hebreos que obviamente ellos experimentaron lo que sería ese iluminar de la gloria de Cristo, que ellos gustaron de la buena palabra. Ellos vieron la manifestación del Espíritu Santo, todo, es decir, fueron personas que tuvieron el privilegio de experimentar cosas sobrenaturales. Por ejemplo, decíamos que cuando el Señor predicaba, la gente se quedaba boquiabierta por el contenido, la autoridad con lo que el Señor exponía la palabra. Todos se deleitaban, les gustaba la palabra. Y eran puños de gente que andaban detrás del Señor. Pero eso no quiere decir que eran personas que porque andaban las multitudes detrás del Señor, ahí andaban los fariseos, ahí andaban los enemigos, ahí andaban personas. Es más, si usted se recuerda que el Señor les multiplicó los panes, dice que se fue el Señor por ahí, se alejó de ese lugar y la gente no se dio cuenta, y luego buscaron el siguiente día al Señor y lo lograron encontrar en otra ribera del lago, del mar, y le dijeron: Rabí, o Señor, no vimos cuando te viniste, si aquí estamos, Señor. Ellos no andaban por salvación, el Señor se los aclaró, aunque ellos pudieron haber aceptado por la fe a el Señor Jesús como el Mesías, pero ellos no lo hicieron. El Señor se lo dijo: ustedes me buscan, le dijo, no porque vieron las obras, ellos gustaron de la maravilla que vieron. Ustedes me buscan porque les di comer. Y les dice, más bien sería bueno que se preocupen por la comida que para vida eterna permanece. Entonces la gente andaba, y eso, él parte de este grupo de creyentes hebreos, gustaron. Y ahí vemos nosotros que pues esta gente, con todo lo que implica lo que es gustar, ¿cuál es la tendencia de ellos? La tendencia de este grupo es, una vez más, hacia el pasado, hacia el retroceso. Eso es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando dice el mismo verso 4 del capítulo 6 de Hebreos, cuando hablan de que fueron hechos participantes. Por ejemplo, decíamos que la palabra griega participante se refiere a metojo, que lo que significa es asociarse, reunirse. Es decir, ellos se reunían en las reuniones, valga la redundancia. Ellos estaban ahí donde andaba la multitud. Pero acá, vuelvo a recalcar, no está asociando y hablando de salvación, ¿verdad? Metojo, asociarse en compañía y sucesivamente. Por ejemplo, cuando se habla siempre en el versículo número 4, estamos viendo para luego entrar a lo que es el estudio de este día. Por ejemplo, estamos viendo, y fueron hechos participantes, es decir, participaron de las cosas del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Por ejemplo, cuando se habla en este caso de
de recaer, cuando dice en el versículo número 6, y recayeron, sean otra vez renovados. Esto está diciendo, no puede ser, porque entonces crucificarían una vez más a Cristo. Pero por ejemplo, recaer, lo que significa en el griego es paraticto. Y paraticto, lo que se entiende como recaer, no es que recae de la gracia, sino paraticto, lo que significa es caer al lado del camino. Lo que eso significa, significa que aun cuando Jesús dice en el 14 de Juan que Él es el camino, es decir, Cristo es el camino, y parapicto es alguien que cae en el camino. Literalmente, cuando se dice paraticto, es una persona que cayó al pie del camino, no iba en el camino. Entonces los hebreos sabían que Cristo era el camino a la verdad. Ellos lo experimentaron, pero ellos no siguieron el camino. No siguieron el camino que es Cristo. Entonces no está diciendo que se cayeron de la gracia, no. Parapicto es alguien que cayó junto al camino. El camino es Cristo, pero es alguien que cayó, es decir, alguien que conociendo el camino, sabiendo de las maravillas, gustando de la gracia y de los poderes venideros que fueron los que se manifestaron en ese ministerio del Señor, ellos no siguieron el camino. Este grupo, estos siempre estaban con la mirada y el corazón viendo lo que era una vez más su religión, que en este caso pues ya hemos aclarado a qué se refiere esa religión: a los rituales, una vez más, a las figuras y no a la realidad. Ese era prácticamente el caso de un grupo de estos creyentes, que no está diciendo de estos salvos, sino de estos que han disfrutado de todas estas bendiciones en todas las áreas que ellos pudieron verlas y disfrutarlas, pero no siguieron el camino. Parapicto estaban o cayeron junto al camino, en lugar de haberse mantenido y verse entrado en el camino. Ellos fueron personas que cayeron junto al camino, es decir, cayeron personas que conocieron, para que se entienda más, que disfrutaron, que disgustaron, que fueron iluminados, pero que no se metieron en el camino. Es interesante esto. Ahora, decíamos que, por ejemplo, Judas, para poner algunos personajes de estos que gustaron, que fueron iluminados, que fueron impactados, que vieron la manifestación del Espíritu Santo, un Judas. Entonces Judas es alguien que cayó junto al camino. Qué lástima. Parapicto no se metió en el camino. Decíamos, por ejemplo, el caso de Simón el mago en Samaria. En Samaria, este Simón el mago, cuando llega Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos y predica la palabra, Simón se impactó, gustó de la palabra que llevaba Felipe y fue impactado a tal grado que supuestamente él era creyente, era salvo, pero solo era creyente. Y en ese sentido
dice, por ejemplo, la palabra que este mago en el capítulo número 8, verso 13 del libro de los Hechos, dice que hasta se bautizó. Es decir, podía estar sirviendo dentro, sin duda, estaba sirviendo. Dentro, no lo dice la Biblia, pero el hecho que se bautizó en agua, porque el bautismo en agua obviamente nos salva. Lo que significa el bautismo del agua es una ordenanza que el Señor lo deja en la palabra, y que es el símbolo que nosotros, cuando somos sumergidos, hemos sido muertos para Cristo, y cuando somos levantados del agua hemos resucitado para Cristo. Es decir, es un simbolismo, no es un asunto de salvación. Entonces Simón el mago hizo que él había muerto para Cristo, y que para el mundo, y que había resucitado para Cristo. Pero cuando llega Pedro o los apóstoles, nosotros vemos cuáles fueron sus actitudes. Tenía un corazón de soborno, tenía un corazón de ambición, tenía una actitud. Entonces parapicto, cayó junto al camino. Revise la palabra griega con respecto a recayeron. Entonces, en ese asunto, Simón cayó junto al camino, no dice cayó dentro del camino, el término griego, para que de esa manera podamos nosotros estar, hermanos, como satisfechos, por un lado, de que el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para finalizarla. Pero obviamente aquellos que no estamos junto al camino, sino que estamos en el camino, de aquellos que no solo hemos sido iluminados, sino de aquellos que hemos sido prácticamente renovados a través de el arrepentimiento. Pues ya decíamos que más bien el nuevo nacimiento, hermanos, o en el nuevo pacto, el arrepentimiento está acoplado de forma inseparable a la fe. No se puede desligar de la fe. Eso es un hecho. Es inseparable a la fe el arrepentimiento. Y decíamos también que el arrepentimiento aleja a la persona del pecado. Todo aquel que se ha arrepentido, esa persona, es cierto, está luchando con el pecado, porque vamos a luchar con el pecado toda la vida que tengamos que existir en esta tierra. Todas las 24 horas del día, los 365 días del año, vamos a tener luchas. Pero en este sentido, por ejemplo, como ya hemos tenido un verdadero arrepentimiento, que también en términos más conocidos se le llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, que es el que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo quería... Vea usted a alguien interesado por la fe o por Cristo, un Nicodemo. Nicodemo le dice, Señor, y le habla de los asuntos del cielo, como quería aprender más y para poder levantarse en mayor conocimiento. Pero el Señor le dice, de nada sirve tu conocimiento con la idea de alcanzar el cielo. Para alcanzar el cielo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Nuevo nacimiento, regeneración, regenerado. Tienes que nacer de nuevo. En ese caso, si ustedes se recuerdan, para hacerles memoria, que cuando el Señor estaba agonizando y había muerto allá en la cruz del Calvario, ustedes se recordarán que llegó José de Arimatea y llegó Nicodemo. ¿Llegó Nicodemo a qué? Llegó a recoger el cuerpo de Cristo.
¿Pero qué quiere decir eso? Me dice usted. Lo que quiere decir ahí es que, en primer lugar, después de esa visita que tuvo Nicodemo con el Señor, él tuvo un arrepentimiento, él tuvo una regeneración. ¿Y cómo se comprueba que la tuvo? Cuando se identifica con Cristo. ¿A dónde se identificó? El hecho de que él va a envolver, a darle lo que era un trato de honor, honorable al cuerpo del Señor, era prácticamente echarse de enemigo a todos sus colegas fariseos. Era dar media vuelta para, ahora se identifica con la muerte y con el que había muerto, con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Ahí podemos ver que el arrepentimiento lo aleja ya de sus rudimentos, de su ley y de todas estas cosas, y la fe lo acerca a Cristo. Esas son las características del verdadero creyente. El verdadero creyente es esa persona que ha tenido ese arrepentimiento, ha dado media vuelta, y cada vez su lucha y su batalla y su anhelo dentro de su vida espiritual es acercarse más, acercarse más, acercarse más. Pero veamos nosotros en nuestro entorno, o veámonos nosotros mismos, para no juzgar a otros. Veámonos nosotros mismos si somos esas personas que verdaderamente cada año que pasa, cada año que va pasando, nosotros somos diferentes. Porque no puede ser, dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a hacerlo. Hace 10 años que éramos lo que éramos, cristianos tremendamente carnales, cristianos tremendamente, hermanos, conflictivos, cristianos apagados, desconocedores. No puede ser que seamos igual después de 10 años, después de 20 años, de 30 años. Es un hecho que ya con esa cantidad de años es alguien que ha crecido, es alguien que ya dejó los pañales, es alguien que ya, hermanos, come sólido y ya deja la leche. Hay que sacar entonces conclusiones. Por ejemplo, esos cristianos que no cambian su carácter, que siempre son ogros dentro de la casa, y a donde los toquen son ogros. ¿Qué quiere decir eso? Hay que examinarse. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero hermanos, cuando el creyente tiene el proceso de lo que es la santificación instantánea, cuando nosotros venimos a Cristo, la santificación progresiva, uno va progresando en la santificación, y la santificación perfecta, que será cuando ya estemos en el cielo. Pero son 3 clases de santificación. Es decir, la primera, cuando uno ha sido impactado y se ha arrepentido y ha creído por la fe en Cristo, ya fuimos nosotros marcados, sellados, como dice Efesios 1, con el sello del Espíritu Santo. Y posterior de eso empieza uno. No es cierto que desde ese momento ya a usted se le acabó los apetitos carnales, las actitudes, las malas palabras, los malos pensamientos y sucesivamente. Eso no es cierto. Ahí es donde empieza la santificación progresiva. Entonces empieza el creyente a progresar. Pasan los primeros 6 meses y ya medio empieza a decir las primeras letras del abecedario, y pasa los 9 meses, pasa el año. Nunca puede ser el mismo de hace 12 meses cuando ya tiene un año. No puede ser el mismo. Es alguien que ya creció, es alguien que ya avanzó en la santificación progresiva. Y la santificación progresiva es
Toda la vida, hermanos, toda la vida vamos nosotros avanzando, vamos nosotros creyendo, vamos nosotros siendo mejores, vamos nosotros dejando actitudes negativas, odios en los corazones, indiferencias, haraganerías en la obra de Dios. Vamos nosotros avanzando, como dice que es la senda de los justos. No es cierto que de una vez ya, desde que entra, empiezan las alitas y se le hace una gran aureola en la cabeza. No. Por ejemplo, uno dentro de las congregaciones conoce mucha gente que yo pues les conozco. Los adjetivos de ese tipo de gente son cachucos. Los cachucos son aquellos milindrosos, aquellos, ay, que aman al Señor, ay, que el Señor, ay, que mi Dios. Pero solo son palabras, solo son cachucadas, pero no, en esencia no son, porque cuando yo digo amo a Dios, qué bonito se oye, ¿verdad? Y peor cuando le ponemos colochos a esa palabra, se oye. Y la gente dice, qué persona tan especial, qué persona, cómo ama a Dios. Pero ¿cómo se muestra que amamos a Dios? Decirlo es fácil, se demuestra con hechos, se demuestra con santidad, se demuestra en el prójimo. Porque como dice, puedes decir amar a Dios si no amas a tu hermano que lo ves. ¿Y cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir chequeando o checando, como dice el mexicano, hermanos, ir viendo cuál es, si verdaderamente nosotros hemos tenido, un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Pues el verdadero arrepentimiento nos va alejando cada vez más del pecado. Allá le ofrecen, vamos a una fiesta por allá. Allá mis parientes están celebrando el cumpleaños y vamos, ellos se echan el trago, pero nosotros no vamos a ¿qué voy a ir a hacer yo a donde están esos impíos tomando guaro? Si yo soy luz, a menos que vaya a predicarle la palabra y luego me vaya, pero eso no me van a escuchar. Es decir, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Aleluya. Entonces, que allá le aparece una oferta, un hermanito a la hermana, un hermanito de esos hermanitos busca carne, le aparece, no se identifica que busca carne, pero pretende como halagarla con sus actitudes supuestamente de cristiano dentro de la iglesia, y muchas veces tanto el uno como el otro, como son carnales, entran, hermanos, a convertirse en personas pecadoras. ¿Por qué? Porque no se alejan. José, a mí me impresiona José, que aun cuando pudo haberlo interpretado que era de parte de Dios, que le salió esa princesa que lo libertaría de la esclavitud, no cayó en el cebo que se le pone en el anzuelo al pescado. José olió olor a muerte y se escapó. Esas son las conductas del que ha nacido de nuevo. Ese huye del pecado. Pero el otro carnal, ese siempre anda. Hermanos, yo por ejemplo acá les he dicho a los hermanos, cuando ustedes sepan que padecen de ese mal, ¿verdad? Que no pueden ver, si es el hombre, no puede ver una mujer aunque sea feíta, pero como el hombre es carnal. Yo siempre les he recomendado, hermanos, a las hermanas respete. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo, al que dice Pablo también a los romanos, al que respeto. Pablo le decía a Timoteo, a las ancianas tratalas como madre, a los ancianos como padres, a los jóvenes como hermanos, con todo respeto. Pero entonces eso es algo que es un insumo que está en la palabra. Si yo tengo pues mi vehículo, viene una hermana algo así, algo provocativa, y es necesario, hay una urgencia que hay que ir a dejar por ahí, está bien, yo la voy a dejar. Y bueno sería que me acompañara con otro hermano. Y si no fuera eso, pues ahí siempre los carritos tienen un segundo asiento atrás, ¿verdad?
súbase, está bien, y con todo el respeto, el debido respeto, va a ir a hacer usted ese bien. Pero si en el camino de inmediato la que va usted a dejar le dice: ay, usted viera cómo me trata mi marido, hermano, ya le está tirando corriente, ya le está diciendo: ay, hermana, qué hombre más ingrato, hermana, qué hombre que no ha comprendido la joya que es usted, hermana. Yo así quisiera tener, hermanita, a mi mujer. Pero y empiezan los dos carnales a piropearse, en lugar de alejarse de las tentaciones, en lugar de decirle: hermanita, por favor, aquí no es oficina de quejas, aquí es un favor que voy haciendo. Pero no tiene valor la gente de parar en seco al provocativo. ¿Por qué? Porque no quieren cuidarse, o será porque no son nada. Aquí hay que verse, hermanos. Hay que limpiar. Hay que limpiar nuestras ropas, como dice Judas, que nuestras ropas estén no contaminadas. Entonces necesitamos, esa es la tendencia del verdadero creyente. Ese no está que, mire, si me da esto Dios, voy a hacerlo. Si me trata así Dios, también. Si Dios me permite estas peticiones que yo le he pedido, pues yo voy a seguir. Ay, hermanos, qué pérdida si Dios no le da a esa persona. ¿Qué pérdida la va a tener Dios? Esas actitudes son actitudes de personas que solo han llegado al punto de ser creyentes, pero no al punto o al nivel de arrepentimiento. El que tenga oídos, oiga. Entonces acá vamos a ver, en este aspecto, veíamos a Judas. Entonces perdió la salvación Judas, nunca la tuvo. Entonces Simón perdió la salvación, nunca la tuvo. Entonces, ¿qué pasa con esos que caen? Mire, en primer lugar decíamos el jueves pasado que el verdadero creyente, hermano, nunca va a ser apóstata. Aunque algunos dicen que sí, pero hay que profundizar. El verdadero creyente nunca va a apostatar de su fe, ¿verdad? ¿Quiénes son los que siempre apostatan? ¿Qué significa la palabra apostatar? Apostatar puede ser en el aspecto político, puede ser en el aspecto religioso, en el aspecto cristiano. Apostatar significa que yo diga que soy un cristiano, diga yo lo diga, pero que cuando pasó el tiempo ya yo aparecí en una religión contraria, en una religión que nada tiene que ver con la fe. O sea, renuncié a lo que yo decía creer y ahora bien estoy en el mundo, y que es sinónimo del mundo también una religión. Eso significa haber abandonado. Apostatar es abandonar aquello de lo cual yo decía pertenecer. Ese es apostatar. Entonces este grupo de quienes, de creyentes han apostatado. Y eso es lo que veíamos. Aquellos que decíamos en el libro de San Mateo que hacían milagros, en el capítulo número 7, que dicen: tu nombre hacíamos milagros, echamos fuera demonios. Pero la respuesta del Señor es: no los conozco. ¿Y por qué será? Y no eran cristianos que predicaban en púlpito. Y vuelvo a recalcar, hermanos, no es garantía que yo predique para que eso sea la muestra que yo soy salvo. Si predicar cualquiera lo puede hacer, eso no tiene nada de difícil. Pero
Aquí estamos viendo a personas que ellos hacían cosas extraordinarias, pero ellos gustaron de poderes, gustaron de la lectura, leyeron, vieron cosas tremendas en la Biblia, pero nunca se arrepintieron. Nunca. Entonces, cuando esa persona con todo ese entorno de claridad que ha tenido, dice, es imposible totalmente que estos vuelvan a ser renovados. ¿Por qué es imposible? Porque, como decíamos el jueves, si han visto tanto y no han abierto el corazón a Cristo para arrepentirse, entonces ¿qué se puede hacer? No se puede volver a crucificar a Cristo una vez más. Sigue diciendo el versículo, no puede entrar otra vez Cristo al proceso del sufrimiento, porque es suficiente lo que vieron, pero no quisieron abrir el corazón al Señor verdaderamente. Y en el versículo número, por ejemplo, en los versículos a continuación, por ejemplo, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Se refiere al verdadero. Versículo número 7. Y dice, pero dice el verso también 7, pero el que produce espinos y abrojos, en la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y va a ser echada al fuego. Es, hermanos, una metáfora que se refiere al mismo caso que está hablando, al verdadero y al no verdadero. El verdadero, cae la lluvia, así como la lluvia cae sobre la tierra y esa tierra produce. Pero hay tierra que le cae lluvia y no produce nada. Hay tierra que ve, que gusta, que es iluminada y que por ningún motivo, hermanos, tanta bendición que le cae, pero no da nada. Ese es el creyente, pero no arrepentido, y que están dentro de las iglesias. Ahora, con lo cual vamos a ir finalizando estos versículos a continuación. Por ejemplo, hay un cambio abrupto ahí en el versículo que leíamos, en el versículo número 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, mire qué cambio hubo ahorita. Ahorita está hablando de otra forma. Hay un cambio. Este cambio que estamos viendo acá en estos versículos, hay que ponerle atención, porque está diciendo, se lo vuelvo a leer, versículo número 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿A qué cosas mejores se refiere? ¿Y a qué cosas inferiores? Está dando un trasfondo de cosas inferiores a cosas mejores. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Oiga bien esto, que esto es importante. Cuando se ha dirigido, por ejemplo, a este grupo, hermanos, aquí vamos a ver cuáles son esas cosas mejores a las que se está refiriendo acá. Esas cosas mejores lo dice el mismo versículo. Téngame paciencia, porque Dios dice, no es injusto para olvidar vuestras obras y vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún.
Vamos a ver, está diciendo que las cosas mejores, que en este caso identifican lo que es salvación, es en primer lugar, oiga bien esto, en primer lugar es esa obra. Son dos aspectos que está mencionando el versículo número 9, que es cosas mejores que pertenecen a la salvación. El verso 10 dice que es vuestra obra. Es decir, lo que identifica a ese regenerado. ¿Y quiénes son estos? Entonces, para no entrar en una confusión, por eso decíamos, y eso es así, hermanos, siempre donde quiera, en cualquier lugar y en cualquier grupo de personas y en cualquier iglesia, siempre hay cizaña y hay trigo. En este grupo general de hebreos había un grupo, habían unos que a la verdad eran ya rescatados por la fe en la gracia, pero que obviamente estaban siendo alados por los apóstatas. Y es a esos a quien ahora se enfoca el escritor a partir del versículo número 9, cuando le dice: ponga atención, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ahora le dice amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Veamos en otra versión, en la versión nueva viviente, veamos en el 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. ¿Cuáles son esas cosas mejores? Las obras. Esas son las cosas mejores. Entonces ahí luego va a decir algo: ya ve que las obras, ya ve que el creyente, que las obras tienen un rol importante dentro de la religión. No, aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de evangelio, de buenas nuevas, que eso es lo que significa evangelio. Entonces acá, este versículo número 9 en esta versión dice: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Es decir, lo que acabo de decir allá de que es imposible que sean renovados porque vieron tantas cosas y no abrieron el corazón, eso no se refería a ustedes. A ustedes, queridos, aunque no se habla de modo generalizado, hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Ustedes no hacen así. Ustedes no son de los que gustaron, fueron iluminados, vieron los poderes del siglo y que ahí se quedaron nada más. No, ustedes abrieron el corazón. Yo estaría parafraseando. Están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, Él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por el servicio a los creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo, verso 11, es que sigáis amando a los demás mientras tengan vida, para que asegurarse de que lo que se espera será una realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, de a quienes, gracias a su fe, perseveran y heredarán las promesas de Dios. Bien,
Finalizamos diciendo lo siguiente. Son dos aspectos, las obras. Es decir, el creyente verdadero se va a identificar por esa actitud de servicio. Llámele obras, servicio, dadivoso. Pero esas obras, como ya lo hemos dicho saciadas veces, esas obras son obviamente el resultado de un corazón regenerado. Esas obras ya del evangelio, porque no es cierto, nosotros decimos, miren, nosotros no nos vamos a salvar por obra, porque eso está respaldado en la palabra, que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero eso no nos exime de hacer la obra y hacer obra en la vida de la iglesia y en la vida en este mundo. Eso no nos impide. Es más, Santiago allá en el capítulo 3, si no estoy mal, habla de que dice, muéstrame tus obras sin fe, porque yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el creyente se va a identificar por, se sabe, en el caso se pone el ejemplo de Abraham. Abraham, veamos, él creyó por la fe y por la fe se salvó, pero no dejó de hacer la obra. ¿Cuál obra? Cuando le piden a su hijo, esa es una obra de obediencia. Le piden a su hijo Isaac, allí vemos fe y obra. Entonces va relacionado, pero no es para salvarnos. Es el efecto de un nuevo nacimiento. Entonces el creyente verdadero, ese no está, no se quedó gustando. El creyente verdadero no se quedó viendo la iluminación de la gloria de Dios en el ministerio. El verdadero creyente no se quedó viendo los poderes del siglo, es decir, los poderes que genera el evangelio. El verdadero creyente se metió, el verdadero hebreo abrió el corazón para que se metiera Dios en él. Porque Dios nunca va a violentar nuestro corazón, hermano. Por eso dice, yo toco, dice, si abres, entraré y cenaré contigo. Cenaré con él y él conmigo. Sí, el Señor no va a ponernos ahora, yo quiero que me aceptes. No, porque entonces esa persona, si el Señor lo obliga, allá en el cielo va a ser birrinches, porque allá no va a querer estar, porque no le gusta lo santo, no le gusta lo glorioso. Él le gusta el mosquero. Entonces no, esto es voluntario. Aleluya, damos un gloria a Dios. A él le gusta la corroña. Entonces allá arriba, no, allá es puro amor. Entonces al ver esa gloria, al ver las maravillas, abren el corazón a Dios. Y luego que se abre el corazón, viene lo que lo identifica, las obras. Y esa obra que hace en cualquier campo, llámele obra, llámele servicio, en cualquier campo. Aquí se refiere, dentro de estos versículos, que ellos, este otro grupo, tiene que mostrar o tiene que saber que Dios no es injusto para no recompensar a aquellos que han hecho el bien a los otros consiervos, aquellos que han dedicado la vida al servicio. Él no es injusto, eso es lo que está diciendo, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado para con los santos. Entonces la obra es una obra no tampoco a la fuerza. Es una obra que se hace, que lo corrobora el amor. Eso es lo que estamos viendo acá. Es una obra que surge por el puro amor. El puro amor. Por ejemplo, hermanos,
el apóstol Pablo, pongamos el ejemplo de Pablo, preguntemos por qué servía Pablo, por qué se entregaba tanto al servicio. Es que Pablo, ¿sabe cuánto era el cheque de Pablo? Cada mes, Pablo tenía seguro social, Pablo tenía regalías, Pablo tenía, hermanos, vacaciones pagadas. Tenía Pablo una partida asignada para gastos extras. Por eso es que servía Pablo así. No, Pablo nunca sirvió por un cheque, hermano. Nunca. Lea la Biblia. Nunca. Los verdaderos siervos no andan detrás de cheques, ni detrás de dádivas, ni de aplausos, ni de que le soben el lomito por lo que hace. Los verdaderos siervos, hermanos, es muestra que son verdaderos siervos porque han dejado entrar a Dios en el corazón por creer en la fe de Jesucristo, y como efecto, su anhelo, su locura, su pasión es servir a Dios. ¿Y cuánto me van a pagar? Terrible, un ministerio de sueldos. Terrible. Aunque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, es un hecho. Yo diría, está bien, bueno, que al hermano que se ha asignado ahí, que la congregación le otorgue una ayuda voluntaria de acuerdo al amor que la congregación tiene para con ese siervo que está ahí dando su vida. Es válido. Pero el punto es que yo llegue y cuánto es mi cheque, cuánto es que me van a pagar y cuándo me van a sumar. Ahí como se dice, hay una inflación cada año y me van a subir la inflación a mi cheque, porque si no, compro menos. No, Pablo llega allá cuando habla a los de Éfeso, le dice que él no fue a buscar oro, sino que él fue a darse. Entonces, esas son las características del verdadero siervo, del que verdaderamente no solo se quedó iluminado, no solo gustó, sino que dejó entrar. Entonces viene el efecto sobre esa persona, y el efecto es que él ama servir, y él se esmera por servir. Y él corre allá, y él va allá de acuerdo a su capacidad, a su edad, a su movilidad. Él va. Y como acá es una obra de amor, que es el antídoto, el que liga esa obra, el amor. Entonces, para que vayamos finalizando, está diciendo, fíjese, se lo vuelvo a leer, pero en cuanto a vosotros, oh amados, Reina Valera 60, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Cuáles son? El servicio, la obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y viviéndoles y sirviéndoles aún. Eso es la muestra, esa obra de amor. Por eso le decía que realmente no es costoso reconocer al verdadero creyente, hermano. No hay que andarle así poniendo, así como le ponen ahí ese foquito para ver qué temperatura tiene. No hay que poner ningún tester para ver quién es verdadero y quién no es verdadero. Sus actitudes lo descubren, si eso no es.
Así de sencillo. Por ejemplo, hay unos que se esfuerzan, ¿verdad? Que por lo menos van a hacer algo, pero a la fuerza. Y ahí se tiran años haciendo a la fuerza aquello. Pero se nota cuando la gente hace aquello a la fuerza. Y es muestra que no son cristianos. Están dentro, dice, pero no son. Entonces, hay por lo menos una recompensa. Y esa recompensa, por ejemplo, Dios no va a ser injusto. Es decir, el cheque lo vamos a recibir en 2 de Corintios 10:5, en el tribunal de Cristo. Allá es donde se va a recoger el cheque de los santos, ¿verdad? Allá es donde se va a tener vacaciones. Allá es donde vamos a disfrutar del resultado de la obra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Obra, trabajo, amor. 3 aspectos que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, aquí hay como un empujar a estos que tienen alguna tendencia. Puede ser otro sector o pueden ser los mismos de este versículo 9, pero apliquémoslo a que son los mismos. Versículo número 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, pero deseamos, le está diciendo el escritor, mi deseo es que ustedes muestren esta actitud hasta el fin. Porque hay personas que sirven 10 años, 15 años y luego tiran la toalla y luego están endemoniados y luego andan reclamando y luego están quejándose. Pero las características de aquel que no se quedó gustando, sino que comió, como dice el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dice Juan? El que come mi carne y bebe mi sangre, ese no solo gustó, sino comió y bebió. Ese tiene vida eterna. Entonces son por lo menos 3 características. Luego entran a servir. ¿Cuántos cristianos hay hoy día que no quieren servir en nada? Si es fácil conocer al verdadero cristiano. Todo les hace daño. No pueden ir 1 kilómetro más allá. No pueden ir a orar por el enfermo. No pueden ir a visitar al necesitado. Ahora con esta enfermedad, Dios mío, suficiente motivo para no visitar a nadie. Pero el amor todo lo puede. Ajá. Entonces, finalizo ya, hermanito, o ya se me durmió. De un amén. Vamos a ver. Servir. Pero yo de nada hago caso, decía Pablo, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera con gozo. Una cosa hago, viendo el blanco perfecto. No corro a la deriva, no golpeo al aire, golpeo mi propio cuerpo. No sea que siendo heraldo para algunos, sea al final reprobó. Es decir, Pablo iba en su dinámica, corriendo en la vida espiritual. Ese hombre, usted lo ve allá en Troas, hermano, viene de regreso, empieza a ministrar Santa Cena en la iglesia de Troas. Allá el muchachito que estaba, el tiquico que estaba allá en la tercera planta, es el tipo de cristiano que está dentro y está afuera.
estaba en la ventana, aleluya, se desbarrancó. ¿Y qué significa ese? Búsquelo en la etimología griega. ¿Qué significa desbarrancarse? Se desbarrancó, hermanos, Eutico, y cayó muerto. Pablo baja, hermanos, ora por él, lo resucita, y sigue haciendo la santa. No se fue a media vigilia. Después de todo ese gran alboroto, siguió, no interrumpió lo que estaba haciendo. Y a las 4 de la mañana se embarcó porque iba avanzando. Igual que la gente de ahora de la iglesia. Igual. Terrible a lo que hemos llegado. Y ahí vemos 3 aspectos. Servicio, pero con amor. Y hasta el final, dice ese versículo 11. Espero que sea hasta el final. No es a medio tanto, como dicen los chapines. Es hasta el final. Es hasta el final. Eso es lo que dice el verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma, es decir, lo mismo. Servir con amor a aquellos. La misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Ningún cristiano nacido de nuevo deja de obrar. Ningún cristiano nacido de nuevo obra por interés, sino por puro amor. Ningún cristiano nacido de nuevo deja a media las cosas. Aquí dice hasta el final. Y hay que imitar a aquellos, hay que imitar a aquellos. Eso es lo que dice el verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Es increíble, hermano, lo que estamos oyendo. No hacerse perezoso. Y usted, hermano, yo ya me jubilé, dicen algunos. Yo ya estoy jubilado, yo pues ya lo que voy a hacer es acabarme de morir. Terrible. Yo pienso que vamos a quedarnos con esto, pero eso sí identifica la verdadera cristiandad. El verdadero creyente se identifica por ese obrar con amor hasta el fin, no hasta a medias. Así que, hermanos, yo les pediría que cada uno nos examinemos, que cada uno veamos, porque aquí no se trata pues de como tener prejuicios. Aquí se trata de cada uno se revise, si por lo menos si usted tiene ¿cuántos años? 20 años de servir a Dios. Haga usted, ¿cómo le llamaríamos? Un estimado de qué manera le ha servido al Señor. Primero, qué bueno que le ha servido. Le felicito. Segundo, si esos 20 años usted ha servido con amor, con pasión, con entrega, no esperando aplausos, no esperando cheques. Si le dan amén, pero usted no está por cheques, usted no está por dinero, usted está por vocación, usted está porque Dios lo llamó, porque usted abrió el corazón a Cristo. Revise. Si usted ya tiene ganas de tirar la toalla, ahí sí yo no puedo darle pues una luz, porque no sé, ese es un asunto de cada quien. Motivos hay suficientes para tirar la toalla. Cualquier cosa se puede agarrar uno para tirar la toalla, pero el punto es que aquí la recomendación es
No se hagan perezosos y háganlo hasta el final. Eso es lo que Pablo dice allá en el 4 de primera de Timoteo, de segunda de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. Terminó la batalla, no la dejó a medias. Y esa zona, ese distrito, esa iglesia, ahí la levantaron y la dejaron botada. ¿Qué indica eso? Gustaron, la picaron de evangélicos, pero nunca fueron creyentes salvos. Se aburrieron. Hermano, el servicio a Dios jamás va a aburrir. Jamás. Yo se lo digo por experiencia. Yo nunca me he sentido aburrido. Al contrario, si no hago esto, me muero. Así como lo oí. Si no hago esto, yo no tengo ningún motivo para seguir en la vida cotidiana. Porque a veces, pues sí, las personas a veces piensan, mire, el hermano ya está ya no quiere, ya no. Esto es un deleite, esto no es una carga. Por eso a mí me molesta cuando los hermanos dicen, ay, que es dura la carga. Para mí nunca ha sido una carga, es un deleite. ¿Qué sentido tiene que mi vida la hubiera ocupado yo, me la hubiese terminado en proyecciones comerciales? Pero bendito Dios, que he orientado mi vida, por supuesto es Dios, a estos asuntos. ¿Cuánto gana, hermano, usted? ¿Cuáles son las vacaciones? ¿Cuáles son los cheques? ¿Cuáles son los...? No estoy alardeando. Lo que quiero decirle es que el verdadero creyente siempre va a llegar hasta el final. Y no va a llegar amargado, ni va a llegar lleno de raíces de amargura, sino con gozo como llega Pablo. Estoy a punto, Timoteo, de ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Y cuando en el griego se habla, como dice, lo he dicho yo, buena batalla, se dice he agonizado. Eso significa he peleado la buena batalla, he agonizado en el ministerio. He acabado la fe, he guardado la fe. Pero hay una recompensa, porque Dios no es injusto para no reconocer la obra. Es decir, siempre va a haber una recompensa. Los cheques, allá los vamos a hallar. Esos diaconitos que, pobrecitos, esas diaconicitas, pobrecitas, en cualquier iglesia, que nunca han entendido qué significa haberse convertido a Cristo, servir, obrar con amor hasta el final. Nada de caras arrugadas, nada de que no sé qué. Así que cierre sus ojos. Padre, gracias porque tú eres bueno. A ti te pertenece toda gloria y toda honra. Gracias, Dios. Amén, hermanos. Si algo tiene esto para usted, pues gloria a Dios, agárrelo. Si no es para usted, pues, ¿verdad? Déjelo pasar. Porque aquí le predicamos a todo el mundo, todas las iglesias. Así que esperamos que cada uno de los que estamos acá en sintonía podamos, hermanos, aprender de todo esto. Vamos a finalizar. Ya tenemos muchos hermanos, cantidad de hermanos que se nos han sumado. Por factor tiempo, hermano, no podemos ir mencionando los nombres de cada uno, pero tenemos muchos hermanos. Dios les bendiga. Y tratemos, hermano, de chequear
de ver si realmente, yo pienso que hoy, después de esta cuarentena, ya muchos hermanitos ya se fundieron, ya no sienten, ya va a haber un miedo para venir a la iglesia. Ay, que me va a dar el coro, ay, que ahí va a haber. Se apagaron. Varios ya no se los destruyó el enemigo, pero el amor todo lo puede, el amor avanza, el amor lo cree, el amor es sufrido. Vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Hagámoslo con todo el corazón, para gloria de Dios. Dando es como vamos a bendecir nuestra canastilla. La persona mezquina, la persona agarrada, esa persona siempre va a vivir en pobreza aun cuando tenga. Yo conozco a un hombre con mucho dinero. Ese hombre tiene cantidades de dinero. Cantidades de dinero. No aquí en el país, fuera del país. Pero ese hombre ahí anda buscando la tortilla más barata, las tortillas que sobran de un día para otro, que las dan más baratas, porque él no quiere gastar mucho. Ese hombre tiene, pero es un pobre miserable. No compra guineo porque tiene lástima de botar la cáscara, ni jocotes mucho menos, porque las semillas es otro problema. Entonces, esa gente muere así de pobres en todo sentido de la palabra, y la plata ahí quedan asignada a los bancos. Invirtamos en la obra del Señor, invirtamos en el Señor, invirtamos en su reino. Eso es bueno. Así que si usted quiere, ahí tenemos también la cuenta del banco Da Vivienda 018-510011-5-90. Ahí lo puede chequear usted. Y si no, pues aquí en las oficinas de la Iglesia Central, aquí siempre hay quien le atienda. Esta semana es semana de estar buscando de Dios, ¿verdad? Vamos a orar para finalizar. Amado Dios, te agradecemos tu inmensa bondad, tu amor, tu misericordia. Pedimos que nos ayudes, Padre amado, a examinarnos si estamos en la fe. Y si estamos corroborando que estamos en la fe, que podamos brillar cada vez más y podamos ser lo que tú mandaste que fuésemos, luz y sal. Bendiga a su pueblo, que su pueblo, Señor, sea exhortado, levantado y enfilado en sus propósitos. Gracias a ti, gloria y honra. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Los esperamos el jueves, Dios mediante, en otro estudio. Estamos estudiando el jueves lo que son eventos futuros. Ya empezamos a tocar la gran tribulación, así que no se lo pierda. Amén.